Que Dios te bendiga y esto es Somos la Resistencia. Y yo vengo a hablar del libre albedrío. Porque literalmente no veo a nadie hablando de esto. Solamente veo gente justificándose usando el verbo, la palabra de que todos somos pecadores. Ay, hermano, bendito, siempre vamos a pecar. Esa persona que habla así es porque son un charlatán. Y eso es lo que está justificándose. Y está como el ladrón juzgando por su condición. Y él se cree que todo el mundo está como él o como ella. Y hermano, déjeme decirle que es negativo. Yo no estoy diciendo que yo soy libre, yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, que yo soy mejor que ustedes. Yo voy a hablar conforme dentro del marco bíblico. Yo vengo aquí a hablar de la Biblia, no de mí, ni de mi opinión, ni yo no me estoy representando a mí. Yo estoy aquí hablando de la Biblia. Yo voy a hablar de la Biblia. Y antes que venga con los disparates, porque la gente que no estudia, que se leen 3 versículos, se atreven a decir, ese versículo hay que leerlo para atrás y para frente. Pues déjame decirte que los versículos que voy a usar en este estudio, ya los leí para atrás y los leí para el frente. El libro, te leí el libro completo. Lo que pasa es que mucha gente quiere cambiarle el contexto a la Biblia para llegar a un pretexto. Y yo te voy a traer las cosas como son para que no te confundan. Por eso es que los charlatanes se trepan en el altar. Vamos a hablar de lo que es el libre albedrío. Hay 2 tipos de albedrío, de libre albedrío. El que está en Cristo y el que no está en Cristo. Y para refrescarte la mente, no he dicho que estoy en Cristo ni que estoy en Cristo. No estoy hablando de mí, estoy hablando de la Biblia. La Biblia me enseña que el que no está en Cristo no tiene opción para decidir si peca o no peca. Él va a pecar todo el tiempo. Por más que quiera esforzarse, te va a ser infiel, mujer. Por más que quiera esforzarse, va a pecar, va a fallar. No tiene herramientas, ni la fuerza, ni la decisión, voz ni voto para decidir y poder soportar las tentaciones. No puede. Por eso es que este tipo de personas todo el tiempo predica, todos somos pecadores y siempre vamos a pecar. Es que no tiene la voluntad, no tiene la fuerza, no tiene el espíritu de dominio propio que el Señor nos da cuando estamos en Cristo para poder soportar las tentaciones. No tiene la armadura de Cristo. Dice la Biblia, llenarnos de la armadura de Cristo para poder soportar el día de la tentación. Y cuando la tentación llega o la prueba venga, poder terminar la prueba, la tentación y permanecer firme. Pero si no permanece firme es que no tiene la armadura de Cristo. No importa lo que usted diga de su boca para afuera. Si no soportaste la tentación es que no tenías la armadura de Cristo. Eso es Biblia. Esto no es mi opinión, no, eso es Biblia. ¿Ok? O sea que el que no está en Cristo no tiene voz, ni voto, ni la fuerza, ni la voluntad, ni la decisión para decir si peca o no peca. Va a pecar y punto. Ese es el libre albedrío que tiene el que no está en Cristo. ¿Ves? Eso lo consigues en Juan 15, 1 al 5. Jesús dijo que el que no está en mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. No puedes hacer nada sin Cristo. Eso dijo Jesús. Eso lo dice la Biblia en Juan 15, 1 al 5. Sin Jesús nada podéis hacer. O sea, tienes un tipo de libre albedrío, pero realmente eres esclavo del pecado. Esto lo dice la Biblia en Juan 8, 31 al 36. Dice que el que peca es esclavo del pecado. Dice la Biblia que el que peca es esclavo del pecado. ¿Ve? Dice, y después que dice eso, Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si estás en Cristo, si eres de Jesús, entonces tú eres verdaderamente libre. Si tú pecas después de haber recibido el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad, después de haber sido limpio por Jesús, usted peca porque usted voluntariamente quiso pecar. Pero usted tenía herramientas y el espíritu de dominio propio para poder soportar la tentación, pero usted decidió pecar. El que peca en Cristo
y el que peca sin Cristo no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso yo estoy de acuerdo cuando los ateos, la gente mala de afuera de la calle dice, en la iglesia hay gente más mala que afuera. Es verdad, eso literalmente es verdad, bíblicamente hablando es verdad. Porque pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. O sea que cuando usted es una persona que va a la iglesia, escuchando palabras, pero sigue haciendo lo malo, usted literalmente es más malo que los de afuera porque usted está pecando con el conocimiento de que está pecando. Hay gente en el mundo que pues tiene un más o menos de que esto es pecado, pero ellos no están instruidos por la palabra de Dios, no son creyentes de la Biblia, por ende, tus pecados son contados más que los de ellos. Y por eso puedo estar de acuerdo cuando un ateo dice, dentro de la iglesia hay gente más mala, claro que sí. Todo el que esté dentro de la iglesia y le desee mal a otro, ese es más malo que los de afuera. No tienes que estar visitando la iglesia. A lo mejor fuiste una persona que visitabas la iglesia y ya no la visitas, pero tienes conocimiento bíblico. Tú eres más malo que cualquier persona que no haya conocido a Cristo. Usted es peor, y esto es bíblicamente hablando, Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y después de haber sido libertado por Jesús y pecas, estás pecando voluntariamente. Esto lo dice en Hebreos 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesús dijo, si yo no hubiera venido, ustedes no tuvieran pecado. Esto dijo Jesús, esto es Biblia, esto no es para que te enojes conmigo, yo no estoy hablando de mí. Y repito, yo no estoy diciendo que soy mejor que tú, ni que soy santo, ni que soy perfecto, ni que yo soy libre y tú eres esclavo. Yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de la Biblia. Yo estoy aquí exponiendo lectura bíblica. Yo no me estoy exponiendo a mí. Yo no soy evangélico, yo no soy pastor. Yo solamente soy un loco que lee la Biblia, pero con conocimiento y sabiduría de arriba. Vamos a continuar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Jesús dijo, si yo no hubiera venido, ustedes no tuvieran pecado. Porque cuando Jesús vino, lo que trajo fue conocimiento. Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. O sea que cuando nosotros recibimos palabra bíblica, estamos empezando a reconocer o conocer lo que es malo y lo que es bueno. O a lo mejor ya lo sabíamos, pero nos estábamos haciendo los tontos. Pero la Biblia confirma y afirma lo que es bueno y lo que es malo. Nos convence de lo que es malo y lo que es bueno. Jesús dijo, si yo no hubiera venido, ustedes no tuvieran pecado. Pero por cuanto ya yo pasé por ustedes no tienen excusas por su pecado. O sea que después de yo haber recibido el conocimiento de la palabra de Dios, peco, y Cristo viene, no hay break. Aunque la Biblia dice que los que pecan sin la ley perecerán, pero los que pecan por la ley serán juzgados por la ley. ¿Sabes? Que tampoco creas que pues por eso es que yo no voy a la iglesia, porque para poder ser... No. Olvídate de eso. Que el evangelio va a ser predicado por el mundo entero antes que venga Cristo para que nadie tenga excusa y nadie se la quiera sacar de la manga. Porque hay que gente que cree que puede burlarse de Dios. Y no hay manera. Y yo estoy hablando del Dios de la Biblia. Porque estoy hablando dentro del marco bíblico. Estoy siendo específico y objetivo para que no me vengan con disparate. Estamos hablando dentro de la Biblia. Libre albedrío. El hombre que no está en Cristo no tiene opción, voz ni voto para decidir si va a dejar de pecar. No puede, sin Cristo nada podéis hacer, dice la Biblia. Ok, si yo me voy a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, no lo voy a leer completo, pero esto es lo que dice el 9 por lo menos. Dice que el que es nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. No lo practica. El que es nacido de Dios, escucha bien, no practica. Vamos a ser el objetivo. Dice no practica. Si cuando ustedes dicen todos somos pecadores, se refieren a que podemos cometer errores. Un error es algo que se comete sin querer queriendo, no es algo que se hace todos los días. Por eso dice el que practica. Porque yo puedo cometer un error. Ahora, pero si yo hablo malo todos los días, si yo peco todos los días, ya no es un error. No fue sin culpa. Ya es una práctica. Dice la Biblia, por eso que dice la Biblia, siendo objetivo, el que practica el pecado es del maligno. No es lo mismo un error, ay bendito, no es lo mismo un error que una práctica. Dios te bendiga, somos la resistencia.